El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos dijeron: no tienes todavía 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, es un texto muy similar, no es el mismo, no es igual al de el día de ayer, pero es muy similar. El Evangelio de ayer nos decía: en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y hoy el texto nos dice: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. O sea, hijos, el Señor Jesús nos quiere seguir insistiendo en el conocimiento de su palabra. En el texto bíblico de la lectura de hoy, del libro del Génesis, nos recuerda muy especialmente: en aquellos días Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así. O sea, Abraham escuchó la palabra de Dios. Y hoy, ayer y hoy, el Señor Jesús nos insiste en guardar su palabra. Este guardar su palabra no es el de engavetarla, encajarla, meterla por allá donde nadie se la vaya a robar. No. Donde nadie la vaya a encontrar. No. Este guardar la palabra es de llevarla al corazón. Quien guarda la palabra de Dios, hijos, la cumple. Quien guarda la palabra de Dios, hijos, la observa detenidamente, la practica, la cuida, la pone al servicio de los demás, la
fortalece en su vida como un estilo de vida. Y a partir de ese momento, la palabra de Dios se vuelve todo para ti. Y eso sería lo ideal. Recordemos que el Señor es la palabra de Dios. Si tú guardas la palabra de Dios, tú tienes a Dios en tu corazón. Tienes la intención, el deseo, la voluntad, el amor y la gracia de Dios en tu corazón. Cuando el ser humano ha experimentado vivir en gracia de Dios, todos sabemos que nos sentimos hijos como livianitos, como con un agradecimiento en el corazón, como con un deseo de decirle: Señor, Dios te pague por todo esto, llévame ya, estoy listo, estoy preparado, no hay problema, no dejes que te vuelva a ofender, antes de que te ofenda otra vez, arrebátame la vida, porque sentimos que nos vamos a encontrar con Él. Pero es porque la palabra de Dios está en mí, la estoy haciendo vida y estoy viviendo todos los consejos evangélicos, estoy viviendo los preceptos de la ley de Dios, estoy viviendo todos los mandatos del Señor, estoy viviendo el Deuteronomio y estoy viviendo los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, que son las bienaventuranzas, el sermón del Señor Jesucristo en el monte. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, eso es lo que nosotros tenemos que llegar, así sea a 2 horas de partir de este mundo, así sea 5 minutos antes de la muerte. Eso es lo que nosotros debemos de tener en el corazón, para que Dios pueda hacer su santa voluntad, pueda hacer su obra en nosotros, pueda tranquilamente salvarnos, porque ya nosotros hemos hecho lo que a nosotros nos correspondía. Muy especialmente, queridos hermanos, al Señor hoy los judíos lo tratan de endemoniado, lo blasfeman, lo critican, lo regañan, porque está hablando de todo lo que ellos han creído y hasta ese momento creían por Abraham. Y el Señor les está diciendo: vea, hombre, ustedes creen en lo que les decía Abraham, y aquí estoy yo y soy más que Abraham. Cuando ellos le dicen: no tienes siquiera 50 años y dices que conociste a Abraham, y él les dice: les aseguro, en verdad les digo, cuando aparecen esas 2 verdades seguidas, en verdad les digo, es como si el Señor Jesucristo, como si Él estuviera, miren, por el Padre se los digo, esto no es mío, esto es desde el Padre que ha existido. Antes de que Abraham existiera, soy yo. Y él no dice, existía yo, no, porque él no existió, él existe, él es. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos de tener clara la situación, no dejarnos engañar. Ayer les decía, en el segundo párrafo del texto bíblico del Evangelio de ayer, se presentaba como esa confusión. Hoy se presenta un pleito entre el Señor y los judíos, para el Señor tratar de hacerles entender. Lo que el Señor está tratando de hacer es de que ellos puedan entender que Él es Dios. Pero no se preocupen, hijos, ahí aparece en ese texto bíblico. Pero si examinas tu vida,
Si yo examino la vida mía, nos tenemos que dar cuenta que el Señor nos ha insistido los años que tenemos. Ha tratado de mostrarnos de cualquier cantidad de formas, por cualquier cantidad de caminos, de vías, que Él es Dios y nosotros no le creemos. No le creemos. Yo quiero pensar que nosotros 12 nos aproximamos, queridos hermanos, a ese conocimiento de Dios. Yo quiero creer que por eso es que madrugamos a este compromiso hermoso de la celebración eucarística, donde el Señor partirá para ti y para mí su cuerpo y su sangre. Yo creo, queridos hermanos, que ustedes y yo somos supremamente bendecidos, porque el Señor nos ha permitido guardar en el corazón, al menos, hijos, al menos, el sentir su presencia viva, real y verdadera en el templo, en el sagrario, en su palabra y en la Santa Eucaristía, en el pan y el vino, que por su bondad y misericordia se transforman después de la consagración en su cuerpo y su sangre. Pues, queridos hermanos, ayer les hacía énfasis de guardar la palabra del Señor, guardarla, hacer la vida, cuidarla, observarla, explicarla, contarla, llevarla a todas partes. Y nos decía que quien guardaba la palabra estaba en la verdad, y la verdad nos haría libres. Hoy el Señor nos dice, en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Claro, hijos, es una realidad. Quien objetivamente guarda la palabra de Dios, como les decía, la vive, la cuida, la fortalece en su vida, la cuenta, evangeliza con su palabra, cumple los mandamientos del Señor, cumple las bienaventuranzas, cumple. Para él Jesús es el modelo a seguir. ¿Ustedes creen que se va a condenar? Para nada, hijos, para nada. Se va a salvar. Esa es la verdadera libertad de la que nos habla el texto bíblico. La verdad nos hará libres. Pues, queridos hermanos, que hoy estos textos bíblicos, en este pedacito de Cuaresma que nos queda faltando viernes, bueno, este jueves, que apenas lo comenzamos, el viernes y el sábado. Llevamos 37 días, hijos, de Cuaresma. Nos faltan 3 para completar los 40. Y el domingo estar viviendo el Domingo de Ramos. Esta semana se llama, esta que estamos viviendo se llama la Semana de Pasión, porque ya nos acerca a lo que vamos a vivir la próxima semana. Y los textos bíblicos nos están recordando perfectamente quién es Dios. Yo soy es el nombre que utiliza Dios para hablar con los patriarcas, Abraham y Moisés, a quienes en su momento Él les manifiesta ante la inquietud de ellos. ¿Y qué les digo? ¿Qué le digo al pueblo? ¿Que quién eres? Y Él les dice, yo soy, yo soy. O sea, yo existo. Yo no existí, yo no existiré, yo existo y permanezco en existencia. Nosotros somos los que un día no existíamos y Él nos llamó a la vida. Los que hoy existimos y mañana no existiremos.
Pero Dios existe, no más. Siempre, desde la eternidad y para la eternidad. Si nosotros, queridos hermanos, tenemos claro esa situación, para nosotros va a ser más fácil poder asumir el compromiso de la aceptación de la voluntad de Dios, de aceptar el compromiso con el Señor, de saber que como los 3 jóvenes del Evangelio de antier, de la palabra de Dios, hijos, estaban acompañados con el ángel de Dios, con la presencia de Dios, nosotros también. En este horno de la vida social que tenemos que vivir, en la que tenemos que actuar, en la que nos tenemos que mover, Dios nos acompaña. Si nosotros no la hemos jugado toda por Él, hemos observado su palabra, la hemos guardado en el corazón, la meditamos día y noche, mañana, tarde y noche, Dios nos va a defender del rey, de los Nabucodonosores que se presentan cada día. Esa es la garantía que el Señor nos da, que si guardamos su palabra, Él nos hará libres. No hay cadenas, no hay muerte, no hay suplicio. Para ti y para mí está asegurada la libertad, a pesar de que humanamente nos quieran atar, encerrar, encarcelar, encadenar. El maligno va a seguir haciendo todo lo que más pueda por atarte las manos, por amarrarte la lengua cuando vayas a hablar de Dios, por sesgarte el pensamiento para Dios, por distraerte para que no vengas a la celebración eucarística, para que no frecuentes los sacramentos. Te va a meter en la cabeza que esto es bobada, que como fulanito, peranito, o sutanita o meranita, hijos, no lo hacen y viven bien. Y nos va a estar diciendo ahí el enemigo, ese es el enemigo. No es Dios. Dios no divide, Dios une. Cuando el pensamiento que te llegue a la mente, cuando el pensamiento que tengas en tu cabeza sea de división, sea de romper, sea de dañar, eso no es de Dios. Eso ya lo tenemos que tener claro. Inmediatamente la jaculatoria, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, porque el enemigo te está molestando. Y tenemos las armas para defendernos, y tenemos los medios para fortalecernos, y tenemos a la iglesia que nos acompaña, y tenemos la vida sacramental en la iglesia como presencia, demostración física, tangible de la presencia del Señor Jesucristo en su palabra y en la divina y santa Eucaristía. Pues, queridos hermanos, que en estos 3 días que nos faltan de la Cuaresma puedan tener en su corazón, muy especialmente, guardar la palabra del Señor en sus corazones, hacer la vida, vivir en el estilo y al estilo del Señor Jesús, acogiendo sus mandamientos, sus preceptos, su amor, y en ese orden de ideas buscar la confesión. Que hoy, jueves sacerdotal y eucarístico, la gracia que el Señor te regale te permita elevar una oración, un Padre Nuestro, o venir al templo, oír
algún templo donde el Santísimo hoy está expuesto para alabarlo, adorarlo y glorificarlo. Y orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Orar por los sacerdotes, por su perseverancia en el ministerio, por su santificación de vida, por su santificación ministerial. Que el Señor nos regale muchos y santos sacerdotes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.